La historia de hoy es una de las más conmovedoras y difíciles que hemos contado hasta ahora. Se trata de un niño, Martín, que pasó 9 largos años sin pronunciar una sola palabra. Su vida cambió de una forma drástica cuando, un día, simplemente dejó de hablar. Hoy vamos a descubrir cómo empezó todo, lo que lo llevó a ese silencio profundo, y cómo fue vivir con la esperanza de que un día su voz regresaría. Pero antes, quiero invitarte a que te suscribas al canal para no perderte las próximas historias que tenemos preparadas. Y si te conmueve la historia de Martín, deja en los comentarios la frase "el silencio también habla", porque en ocasiones, lo que no se dice puede tener un peso mucho mayor. El primer año del silencio de Martín fue quizás el más desconcertante para todos. Todo comenzó en un día que parecía normal, uno de esos días en los que nada parece fuera de lo común, pero que, de alguna manera, cambian la vida para siempre. Martín, un niño de 6 años, alegre y lleno de vida, regresaba a casa con sus padres después de pasar el día en casa de sus abuelos. Había sido una tarde tranquila, llena de juegos y risas, pero cuando volvieron a casa, algo en él cambió. Sin motivo aparente, Martín dejó de hablar. Al principio, sus padres pensaron que era solo un capricho pasajero, algo típico en un niño de su edad. Tal vez estaba cansado, o tal vez quería llamar la atención, como los niños suelen hacer de vez en cuando. Lo observaron, intentaron hablar con él, pero Martín no respondía. Solo los miraba con una expresión vacía, como si sus pensamientos estuvieran muy lejos, en un lugar donde las palabras ya no tenían sentido. Los días comenzaron a pasar, y el silencio persistía. Martín seguía con su vida, iba a la escuela, jugaba con sus juguetes, pero todo en silencio. Sus padres lo llevaban a sus actividades habituales, como al parque o a visitar a sus abuelos, pero no importaba cuántas veces le preguntaran algo, no recibían respuesta. Era como si una barrera invisible lo hubiera rodeado, una barrera que le impedía expresar lo que sentía o lo que pensaba. Con el tiempo, la preocupación en sus padres creció. Se hicieron preguntas sin respuesta. ¿Qué había pasado? ¿Había sido testigo de algo que lo había traumatizado? ¿Había algún problema físico que le impedía hablar? Decidieron llevarlo a diferentes médicos y especialistas, buscando respuestas. Los primeros exámenes no revelaron nada fuera de lo común. Los doctores les aseguraron que Martín estaba perfectamente sano, pero seguía sin decir una palabra. Al cabo de unas semanas, lo llevaron a un psicólogo infantil. El psicólogo trabajó pacientemente con Martín, intentando ganarse su confianza, crear un ambiente donde el niño pudiera sentirse seguro para hablar. Pero incluso en las sesiones de terapia, Martín no pronunciaba palabra. El psicólogo intentaba entender qué podía estar sucediendo en su mente, pero Martín solo respondía con gestos o expresiones faciales, sin emitir sonido alguno. No había rabia, no había llanto, solo silencio. Conforme pasaron los meses, la vida de la familia comenzó a cambiar drásticamente. En casa, el ambiente se volvió tenso. Sus padres, a pesar de todo su amor y paciencia, no podían evitar sentirse frustrados y angustiados. No sabían cómo ayudar a su hijo, cómo romper esa barrera invisible que lo mantenía atrapado en su propio mundo. Se preguntaban constantemente si algo de lo que habían hecho o dejado de hacer podría haber desencadenado este cambio repentino. La falta de respuestas era lo más desesperante. La escuela también se volvió un reto para Martín. Aunque seguía asistiendo regularmente, los profesores notaban que su comportamiento había cambiado. Ya no participaba en las actividades en clase como antes. Ya no levantaba la mano para responder preguntas, ni jugaba con los demás niños en el recreo. Aunque seguía realizando las tareas y atendiendo las clases, lo hacía en silencio, aislándose poco a poco del resto de los niños. A los compañeros de Martín también les resultaba extraño. Al no entender lo que estaba pasando, algunos comenzaron a apartarse de él. Otros, menos comprensivos, comenzaron a burlarse de su silencio, llamándolo el mudo o simplemente ignorándolo por completo. Los profesores intentaron hablar con los padres de Martín, preocupados por su bienestar emocional. Les recomendaron que lo llevaran a terapia del habla, aunque no sabían si eso realmente resolvería el problema. Sus padres, que ya habían probado tantas cosas sin éxito,
accedieron a intentarlo, con la esperanza de que tal vez ahí encontrarían alguna solución. Así comenzó una rutina en la que Martín acudía a sesiones de terapia, pero, al igual que con el psicólogo, su silencio persistía. La terapeuta intentaba distintas estrategias, juegos, ejercicios, pero nada parecía funcionar. Martín permanecía en su mutismo, como si hubiera decidido, en lo más profundo de su ser, que las palabras ya no eran necesarias para él. Uno de los momentos más difíciles para sus padres fue cuando notaron que, a pesar de todo lo que intentaban, no había señales de que Martín quisiera o pudiera hablar de nuevo. Empezaron a preguntarse si ese silencio sería para siempre. La idea de que su hijo jamás volviera a hablar era una sombra constante que los perseguía. Hablaron con más especialistas, buscaron opiniones en distintos lugares, pero la respuesta siempre era la misma. No había ninguna razón médica para que Martín no hablara. Parecía ser algo psicológico, pero sin saber qué lo había provocado, no sabían cómo ayudarlo a superarlo. Con el paso de los meses, Martín empezó a comunicarse de otras maneras. Usaba dibujos, gestos o miradas para expresar lo que necesitaba o quería, pero siempre sin una sola palabra. Al principio, sus padres trataban de animarlo a hablar, insistían en que al menos intentara decir algo, cualquier cosa. Pero al ver que cada intento solo lo retraía más, decidieron dejar de presionarlo. Tal vez, pensaban, lo mejor era darle tiempo y espacio para que, cuando se sintiera listo, hablara por sí mismo. Sin embargo, no fue fácil aceptar esa realidad. La casa se volvió un lugar lleno de silencios incómodos. Las comidas en familia, que antes estaban llenas de risas y conversaciones, se volvieron momentos tensos, en los que sus padres se esforzaban por hablar entre ellos, pero siempre conscientes del silencio de Martín. Los fines de semana, en lugar de salir en familia como solían hacerlo, a menudo se quedaban en casa, tratando de crear un ambiente seguro para Martín, esperando que, tal vez, en algún momento, él decidiera hablar. Pero los días pasaban, y el silencio seguía presente. A medida que el primer año de silencio llegó a su fin, la vida de Martín y su familia había cambiado por completo. Lo que había comenzado como una situación confusa e inexplicable, se había convertido en una nueva realidad que todos debían aprender a aceptar. Martín, a pesar de su mutismo, seguía siendo un niño cariñoso y atento, pero había algo en sus ojos, una tristeza profunda, que sus padres no sabían cómo curar. Era como si Martín cargara con un peso invisible, un dolor del que no podía o no sabía cómo hablar. Ese primer año marcó el inicio de un largo y difícil camino para Martín y su familia. Un camino lleno de incertidumbre, pero también de amor y paciencia. Aunque nadie sabía cuánto tiempo más permanecería en silencio, lo que todos esperaban, en lo más profundo de sus corazones, era que algún día las palabras regresarían. Si quieres conocer cómo continúa la historia de Martín, no te olvides de suscribirte al canal para no perderte las próximas partes. El segundo año del silencio de Martín fue un periodo de adaptación tanto para él como para su familia. Tras la incertidumbre y el desconcierto del primer año, llegó una especie de resignación. No era la clase de resignación amarga que se siente cuando uno pierde la esperanza, sino más bien una aceptación de que las cosas eran diferentes ahora, aunque no por ello menos dolorosas. Los días seguían su curso, pero en el fondo de cada momento cotidiano, el silencio de Martín seguía presente, como un recordatorio constante de que algo no estaba bien. En casa, sus padres comenzaron a modificar sus rutinas para ajustarse a las nuevas necesidades de Martín. Sabían que intentar forzar una conversación o insistirle para que hablara solo lo retraería más, así que optaron por otras formas de comunicación. Empezaron a usar tarjetas con dibujos y palabras simples para que Martín pudiera señalar lo que necesitaba. Si quería agua, por ejemplo, mostraba la tarjeta con un vaso. Si quería salir a jugar, señalaba la imagen de una pelota. Aunque este método funcionaba en un nivel práctico, no podía llenar el vacío emocional que sentían sus padres. Extrañaban escuchar su voz, sus risas, y el sonido de sus pasos corriendo por la casa mientras hablaba de sus aventuras imaginarias. Con el tiempo, Martín se volvió muy habilidoso usando gestos y expresiones faciales para comunicarse. A menudo, sus padres no necesitaban ni las tarjetas para entenderlo.
Había una especie de lenguaje no verbal que se había desarrollado entre ellos, una conexión más profunda que permitía que, sin palabras, se entendieran. A pesar de esto, no podían evitar preguntarse, en los momentos más solitarios, qué estaría pensando Martín, qué estaría sintiendo realmente. Sabían que, de algún modo, estaba procesando todo lo que ocurría a su alrededor, pero su mutismo les impedía saber qué le preocupaba, qué le hacía feliz o qué le asustaba. Todo lo que podían hacer era estar a su lado, esperando pacientemente. En la escuela, las cosas seguían siendo complicadas. Aunque los maestros y compañeros de clase de Martín habían aprendido a convivir con su silencio, la situación no era fácil. Los niños de su edad no siempre comprendían por qué Martín no hablaba, y aunque algunos intentaban incluirlo en sus juegos, otros lo ignoraban por completo. Algunos se burlaban de él, lo llamaban raro o hacían chistes sobre su mutismo. Martín nunca reaccionaba ante las burlas, no lloraba ni mostraba enojo. Simplemente observaba en silencio, como si estuviera separado del mundo por una barrera invisible que no podía atravesar. Sin embargo, había algo en Martín que lo diferenciaba de otros niños, algo que sus maestros notaron rápidamente. Era extremadamente observador. Mientras los demás niños se distraían con facilidad, Martín parecía captar cada detalle a su alrededor. Si bien no hablaba, sus ojos seguían los movimientos de las personas, las conversaciones, los gestos. Se daba cuenta de cosas que los demás no percibían. A veces, sus maestros se sorprendían al verlo señalar una respuesta correcta en su cuaderno sin haber dicho una sola palabra, como si hubiera entendido la pregunta sin necesidad de escuchar las instrucciones completas. Pero ese segundo año también trajo consigo momentos más difíciles, especialmente en las festividades. Para la Navidad, los cumpleaños, o cualquier ocasión especial, la ausencia de la voz de Martín se sentía aún más pesada. En su cumpleaños, sus padres organizaron una pequeña fiesta con sus amigos y familiares más cercanos. Todos los niños jugaban, reían, cantaban canciones, mientras Martín se mantenía en su rincón, participando pero siempre desde el silencio. Al final de la fiesta, cuando llegó el momento de soplar las velas de su pastel, todos los presentes sintieron el mismo nudo en la garganta. Sabían que ese sería el momento en que Martín debía pedir su deseo, pero lo único que había en el aire era su respiración pausada, su mirada fija en las velas encendidas. Cerró los ojos por un momento y sin decir nada, sopló las velas. Sus padres lo miraron, preguntándose qué habría deseado. Aunque jamás lo sabrían, en el fondo de sus corazones, todos compartían el mismo deseo, que Martín volviera a hablar. A lo largo de ese segundo año, los padres de Martín buscaron incansablemente más respuestas. Lo llevaron a diferentes terapeutas, intentaron nuevas técnicas, incluso exploraron terapias alternativas. Algunos especialistas hablaban de mutismo selectivo, una condición en la que los niños eligen, consciente o inconscientemente, no hablar en ciertas situaciones, pero ni siquiera ese diagnóstico encajaba completamente en el caso de Martín. Otros mencionaban posibles traumas, pero no había ningún evento en la vida de Martín que pudiera explicar tal cambio radical. Todo lo que sabían era que su hijo estaba atrapado en un silencio que ni él mismo parecía comprender del todo. Al final del segundo año, algo inesperado sucedió. Un día, mientras estaba jugando en el parque con su madre, se acercó una niña de su edad. La niña, a diferencia de los demás niños que solían ignorar a Martín o mirarlo con curiosidad, se sentó a su lado en silencio. Durante varios minutos, los dos niños simplemente se miraron, sin decir nada. La madre de Martín, que los observaba desde una distancia, se sorprendió al ver cómo la niña sacaba un juguete de su bolso y lo compartía con Martín. Fue un acto simple, pero lo que ocurrió después dejó a todos sorprendidos. Martín tomó el juguete, y en ese momento, por primera vez en 2 años, emitió un sonido. No era una palabra, ni siquiera una frase, pero fue un murmullo, un pequeño intento de comunicación. Su madre, incrédula, se acercó lentamente, sin querer interrumpir lo que estaba sucediendo. La niña, sin darse cuenta de la magnitud del momento, siguió jugando con Martín, como si fuera lo más normal del mundo. Aunque no volvió a hablar después de ese pequeño murmullo,
fue un rayo de esperanza para sus padres. Algo dentro de Martín seguía ahí, latente, esperando el momento adecuado para salir. A pesar de ese breve destello de esperanza, el silencio continuó, y los años siguientes seguirían siendo una montaña rusa de emociones para la familia. El tercer y cuarto año pasaron sin grandes cambios. Martín crecía físicamente, pero su mutismo seguía siendo una constante en su vida. Aunque sus padres nunca dejaron de buscar una manera de ayudarlo, también comenzaron a aceptar que tal vez Martín necesitaría más tiempo del que habían imaginado. Cuando llegó el quinto año, Martín tenía ya 11 años. Aunque su silencio seguía siendo parte de su vida, había comenzado a mostrar más emociones a través de sus expresiones y gestos. Sus padres, aunque seguían deseando oír su voz, habían aprendido a descifrar lo que su hijo quería comunicarles de otras maneras. A veces, Martín dibujaba lo que sentía, y en esos dibujos, sus padres encontraban pistas sobre su mundo interior. No eran siempre dibujos felices, pero les mostraban que, aunque no hablara, Martín seguía procesando el mundo que lo rodeaba. A mitad del quinto año, la familia decidió que era momento de hacer un cambio drástico. Los años de terapias y consultas médicas no habían dado los resultados esperados, así que decidieron tomarse un tiempo lejos de todo lo que conocían. Alquilaron una pequeña casa en un pueblo junto al mar, lejos de la ciudad y de las rutinas que habían seguido durante tanto tiempo. Quizás, pensaban, un cambio de ambiente ayudaría a Martín a encontrar su voz, o al menos, le daría un respiro de la presión constante de los tratamientos. Fue una tarde de verano, cálida y tranquila, cuando ocurrió lo inesperado. Martín y su madre estaban en el jardín de la casa, disfrutando de ese silencio que, con los años, se había vuelto parte de su vida cotidiana. Martín, como solía hacer, estaba observando el cielo mientras las nubes pasaban lentamente sobre ellos. De repente, algo en el aire, una brisa suave o tal vez el juego de luces que formaba el atardecer, hizo que señalara hacia arriba. Con sus ojos fijos en las nubes, sus labios se movieron, y lo que salió de su boca dejó a su madre completamente atónita. Azul. Fue solo una palabra, pero era la primera palabra que Martín había pronunciado en casi 9 años. Su madre se quedó paralizada por unos instantes, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Su corazón latía con fuerza mientras intentaba mantenerse calmada, temiendo que si mostraba demasiado entusiasmo, podría asustar a Martín y hacer que se cerrara de nuevo. Con los ojos llenos de lágrimas, simplemente se sentó junto a él, mirándolo con ternura. «Sí, el cielo es azul», le respondió con voz suave, casi susurrando, como si esa simple frase fuera un tesoro que necesitaba manejar con cuidado. Martín no dijo nada más ese día, pero esa única palabra fue suficiente para encender una chispa de esperanza en su madre. Algo dentro de él, después de años de silencio, había encontrado la forma de salir. Ese azul no era solo una observación del color del cielo, era un pequeño puente hacia el mundo que Martín había dejado atrás cuando decidió no hablar. Era una señal de que, aunque su camino había sido largo y lleno de desafíos, aún había una conexión con las palabras que había perdido tantos años antes. Con el paso de los días, pequeños momentos como ese comenzaron a repetirse. No todos los días, y no siempre de forma predecible, pero de vez en cuando, Martín soltaba una palabra. Agua cuando tenía sed, árbol al pasar por el bosque, o incluso gracias después de que su padre le sirviera la comida. Estas palabras aparecían como destellos en su vida cotidiana, breves pero significativos. Cada vez que pronunciaba una palabra, sus padres se miraban con asombro, compartiendo una emoción que solo ellos podían comprender plenamente. Sabían que no podían forzar nada. Martín seguía su propio ritmo, pero estas pequeñas señales les indicaban que, de alguna manera, su hijo estaba regresando. El octavo año de su silencio trajo consigo más de estos momentos fugaces, pero fue en el 9º año, justo antes de cumplir 15 años, cuando finalmente ocurrió lo que sus padres habían soñado durante tanto tiempo. Había sido un día normal. Martín había estado jugando solo en el jardín mientras su madre leía un libro cerca de él. Todo parecía tranquilo, como siempre, pero al caer la tarde, cuando su padre llegó a casa del trabajo, sucedió algo inesperado.
Martín se acercó a su padre, lo miró directamente a los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, no solo dijo una palabra, sino una frase completa. «Papá, ¿me puedes ayudar con la bicicleta?». Sus palabras, tan simples y cotidianas, resonaron en el aire como una explosión de emociones contenidas durante años. Su padre, incrédulo, dejó caer las llaves de su coche, y su madre, que había presenciado la escena desde la ventana, corrió hacia ellos con lágrimas en los ojos. No podía ser real. Después de tantos años de silencio, Martín finalmente estaba hablando. La familia se abrazó, los tres juntos, llorando de felicidad. Era como si el silencio que había envuelto sus vidas durante tantos años se hubiera disuelto en un instante, dejando lugar a una nueva esperanza. Aunque sabían que no todo estaba resuelto y que Martín aún tenía un largo camino por recorrer, ese momento fue un hito que cambió sus vidas para siempre. Había demostrado que el silencio no era eterno, que el niño que una vez habían conocido aún estaba allí, esperando el momento adecuado para volver a conectar con el mundo a través de las palabras. Los días que siguieron fueron llenos de pequeños milagros. Martín comenzó a hablar más seguido, aunque al principio solo en frases cortas y sencillas. Sus padres lo escuchaban con paciencia y gratitud, sin apurarlo, dejando que él guiara el ritmo de su propio progreso. Cada palabra que pronunciaba era como un nuevo comienzo para él, como si estuviera redescubriendo el mundo con cada frase. Aunque nunca hablaron directamente del motivo por el cual había guardado silencio durante tantos años, sus padres aprendieron a no preguntar. Martín no necesitaba explicar su dolor o su proceso. Lo importante era que estaba encontrando su voz de nuevo, y eso era suficiente. Con el tiempo, la vida de Martín se normalizó de manera sorprendente. Aunque seguía siendo un joven reservado, empezó a participar más en la escuela, a hacer amigos, e incluso a compartir algunas de sus emociones con sus padres. El vínculo entre ellos se volvió más fuerte que nunca, alimentado por los años de paciencia, amor y comprensión que habían construido en medio del silencio. El día que Martín cumplió 16 años, sus padres le regalaron una bicicleta nueva, como la que había mencionado cuando habló por primera vez después de tantos años. Esta vez, Martín no solo sonrió, sino que también agradeció a sus padres de manera clara y directa. «Gracias por nunca rendirse conmigo», les dijo mientras abrazaba a ambos. Fue una frase que sus padres nunca olvidarían, porque en esas pocas palabras estaba todo el amor, la gratitud y el entendimiento de los años pasados. A partir de ese momento, aunque el camino de Martín seguiría siendo único y lleno de desafíos, tanto él como su familia sabían que lo más importante era que, después de tanto tiempo, había encontrado la manera de reconectar con el mundo. El silencio había sido su refugio durante 9 largos años, pero ahora, con cada palabra, se abría un nuevo capítulo en su vida, uno en el que las voces, los sonidos y las emociones fluían con libertad. Si llegaste hasta aquí, te agradezco por escuchar esta historia tan conmovedora y llena de esperanza. No olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias que tenemos preparadas para ti. Y si esta historia te tocó el corazón, deja en los comentarios la frase «El silencio también puede sanar». Porque, a veces, lo que no se dice es solo el preludio de algo mucho más grande y transformador.